Listo, vamos a realizar el ejemplo que vemos en la pantalla, ¿ya? Dice, tres masas iguales se fijan a los vértices del triángulo equilátero ABC. Determinar el momento de inercia del sistema respecto a. Nos dan una condición para cada pregunta, ¿ya? Entonces tenemos que analizarlo. Siempre un eje debe salir con un radio perpendicular, ¿sí?, hacia cada punto del sistema. Entonces nos dice primeramente algo súper importante que debemos ir nosotros analizando. Triángulo equilátero, ¿ya? Quiere decir que es un triángulo con sus lados iguales. Mira, aquí tengo el lado A que me da el mismo problema. Entonces quiere decir que también yo voy a tener una A en este lado, que es porque los tres lados son iguales, y una A en este lado. Listo. Entonces, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que como es un triángulo equilátero, justo va a pasar tocando los tres puntos, los tres vértices del triángulo, un círculo, una circunferencia, ¿ya? Entonces, por eso he dibujado esto, ¿sí? Eso solo sucede en un triángulo equilátero, ¿ya? ¿Sí? Justo va a pasar por el triángulo equilátero tocando los tres puntos. Esto sucede justamente por esta parte de aquí. Vamos a realizar también, hemos hecho este círculo, circunferencia, para poder analizar cada uno de los demás preguntas que nos hacen luego. Listo. Entonces en esta pregunta nos dice un eje que pase por un lado del triángulo. Quiere decir que yo puedo coger cualquier eje, puedo poner un eje por aquí, mire, puede pasar, y este es un lado del triángulo, acá hay otro lado del triángulo y acá otro lado. Lo más fácil que puedo hacer es poner un eje, mire, que pase por este de acá abajito, ya. Entonces vamos a hacerle pasar este eje por aquí, por ejemplo, ya. Es un ejemplo, el más fácil que se nos ocurre, ya. Entonces le hemos hecho pasar a este eje por un lado del triángulo, ha pasado por un lado del triángulo, este es un lado, ya. Debemos solo tratar de analizarle bien las preguntas para que nosotros podamos poner lo correcto en lo que nos pide. Un eje que pase por un lado del triángulo, entonces este es un lado del triángulo y ha pasado este eje. Listo. Entonces, como solo nos pide la inercia y sabemos cuál es el punto de cuál es la fórmula de la inercia, pues ponemos aquí, mire, inercia de CB es igual, estoy poniendo, ¿no?, la inercia de este eje CB, por eso le pongo CB, ya, que está pasando por el punto CB, es igual a la masa de C por el radio cuadrado de C. Saben que todo el sistema tiene que estar metido aquí en la fórmula, ¿no? Masa de B por radio de B al cuadrado más masa de A por radio de A al cuadrado. Sí, como es un sistema debe estar este en juego. Ahora, ¿qué hemos hecho? Mire, hemos visto también en los anteriores problemas que los puntos que están interfiriendo en el eje que estamos analizando se hace el radio 0. Entonces el radio se hará 0 en la primera. ¿Y cuál más? Mire, el radio C se hace 0, entonces todo esto, el momento de inercia no hay en C. El B también, mire, entonces el B también se hace 0, no hay momento de inercia en B. Y nos falta el A. Ahora, pilas con eso, nosotros debemos sacar una línea desde A perpendicular. Este es el radio que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces vamos a analizar. Listo. Entonces tenemos que analizarlo ahora. ¿Cómo calcularíamos esta parte de aquí?
¿sí? Que podríamos ponerle X. Ya, pongámosle X. A esa parte de aquí, a ese puntito que necesitamos. Esto es el radio que necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos analizando este eje. Aquí así sos 0, acá también el radio 0 porque están en el mismo eje. Y nos faltó analizar el punto A. Entonces yo desde aquí tengo que tratar de sacar una recta perpendicular hacia el punto A. Y mire, ya he obtenido. Y he llegado con una recta perpendicular al punto A, que es el que me faltaba. Y tengo que calcular esta X que le puse aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calcularíamos? Mire. Entonces tengo aquí 1, 2, 3. Desde aquí tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Y 4. ¿Sí? Y aquí sería total 8. Entonces perfecto, ya. Entonces sabemos que en un triángulo equilátero hemos sacado, mire, este eje es justito, salió de la mitad, ya. Entonces yo podría poner que como salió de la mitad, esa parte de ahí sería a sobre 2, esta partecita de aquí, ¿sí? Sería a sobre 2 porque todo vale a. Mire, solo esta partecita de aquí que vamos a analizar. Recuerde que aquí tengo 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Y hasta aquí, hasta este puntito, hasta acá, me dio A sobre 2. ¿Por qué? Porque todo vale A y esto es justo la mitad y la mitad. Entonces, cuando hablamos de mitades es sobre 2. Sí, aquí es A sobre 2 y esto también sería A sobre 2, si es que quiero analizar también esto. Sí, entonces yo estoy analizando solo esta partecita de aquí. Tengo un triángulo rectángulo y puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces dice el teorema de Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa sabemos que está siempre al frente del ángulo recto. Tenemos la hipotenusa. Pongámosle aquí, esto es igual a h, ¿ya? Entonces h es la a en este caso. Entonces mire, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Ya tengo la h y tengo un lado. Cuando necesito otro lado, quiere decir que va a darnos la raíz de la hipotenusa menos el otro lado al cuadrado, el lado al cuadrado que tenemos. Ya, la hipotenusa, ¿cuánto tenemos? A al cuadrado menos el lado que tenemos. ¿Cuál es el lado que tenemos? Este a sobre 2, ¿ya? Menos a sobre 2 y esto también al cuadrado. Listo. Entonces aplicamos cuadrado aquí y este cuadrado pilas que es a cuadrado, a por a cuadrado, y también el cuadrado para lo de abajo, para todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces 2 por 2, 4, mire, ¿ya? Y de aquí ya me da esta respuesta. Entonces realizando todo esto. Entonces, si usted se fija, nosotros necesitamos bastante la matemática para realizar este tipo de ejercicios. Y eso le deben haber enseñado en su clase de matemática, ¿ya? Entonces, a cuadrado menos a cuadrado sobre 4. Quiere decir que aquí en la a cuadrado está el 1 y son semejantes. 1 y este de aquí sería un cuarto. Quiero decir así, mira, aquí 1 al cuadrado sería así. Menos un cuarto. El 4 le puedo sacar, ¿sí? Lo que estoy haciendo de esta parte de arriba es, ¿no? De esta parte de aquí me estoy saltando acá para que vea cómo saqué esto, ya, un cuarto al cuadrado. Entonces nosotros podemos solo poner 1 menos un cuarto me da 3 cuartos de a cuadrado, ya. Entonces yo puedo aplicar las propiedades de la matemática de los radicales y poner raíz a cada uno de estos miembros. Mire, pongo, entonces le separo en la raíz que tienen. Raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de a cuadrado sobre raíz cuadrada de 4. Y de ahí me da esta respuesta de aquí. ¿Por qué? Mire, raíz de 3 no puedo sacar, queda raíz de 3.
Raíz cuadrada de a cuadrado, se van las raíces y me queda solo a. Mire, me quedó solo a. Y raíz de 4 es 2. Acá abajo me queda 2. Pilas que son propiedades básicas de los radicales. ¿Ya? Y he obtenido el radio que necesitaba para poder sacar la inercia en ese eje de un lado del triángulo equilátero. Listo. Entonces nos vamos a nuestra fórmula de inercia. Como nosotros ya analizamos esto anteriormente, sabemos que masa, solo nos quedó masa de A por radio al cuadrado. ¿Cuál es la masa de A? Mire, no nos da ningún valor de números y solo le pondría M. Esta es la masa de A y la masa de B es igual y la masa de C es igual. Mire, M, M, M. Entonces en la masa de A pondría M y el radio es el que me salió la X, radio y todo al cuadrado. Ya, entonces voy a resolver el paréntesis. La M no pasa nada. El paréntesis, mire, otra vez propiedades de los radicales, de los exponentes. ¿Qué pasó ahí? Raíz de 3. Tiene que hacerle el cuadrado a todo, ¿no? ¿Qué pasó? Le hicimos raíz de 3 al cuadrado. Ya. Le hicimos la A al cuadrado. Y le hicimos el 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Se fue este con este y me quedó solo el 3. Aquí a cuadrado y aquí 2 por 2 me quedó 4. ¿Ya? Y solo le ordeno, primero pongo el número adelante. Mire, le puse 3m cuadrado y sobre 4. Puedo unir todo arriba porque es una multiplicación y no altera el resultado. Listo, y hemos concluido la inercia en un eje que pasa por un lado del triángulo. Y esta inercia que pasa por el CB sería la misma que pasaría por el CA, porque es del mismo lado, ¿sí? Y desde aquí puedo sacar también un eje hacia acá y sería lo mismo, el X mismo, la raíz de 3a sobre 2. Y si cojo este eje, de aquí saldría un radio hasta C y sería el mismo radio. Entonces en cualquiera de estos lados que yo coja un eje me va a salir la misma respuesta. Listo, entonces hemos concluido la pregunta A de nuestro ejemplo. Vamos a la pregunta B. En la pregunta B ya les dejaré trabajar un poco más para que ustedes calculen la inercia, ¿sí? Solo les voy a dar los puntos importantes para que ustedes vayan analizando. Este es súper más fácil, ¿ya? Dice, un eje que contenga una altura del triángulo. Una altura del triángulo, ¿qué será eso? Una altura del triángulo es igual, podemos poner, mire, desde la base sale hacia lo más alto. Esa es la altura, ¿ya? Mire, ahí está la altura. Esa es la altura, ¿ya? Entonces así mismo analizamos. Siempre yo puedo coger lo más básico que pueda, ¿no? No me voy a confundir. Por ejemplo, yo podría sacar de acá una línea hasta acá y decir que esa es la altura. O de acá o acá. ¿Qué es la altura? Desde una base sube una línea perpendicular hacia la punta de arriba. Ya, vértice que está arriba. Perfecto, entonces aquí recuerde que también es perpendicular, o sea 90 grados. Y también se forman dos triángulos rectángulos igualitos, idénticos, porque es un triángulo equilátero. Ya recuerdan como pusimos arriba, es lo mismo también. Aquí se divide para 2, ¿no es cierto? Quedaría aquí A, como todo vale A, quedaría para el uno A sobre 2 y el otro también A sobre 2. ¿Ya? Entonces este ladito A sobre 2 y este ladito A sobre 2. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestros lados A sobre 2 y A sobre 2. Vamos analizando, ¿ya? Recuerde que estamos analizando este eje de aquí. ¿Ya? Entonces desde el eje, los puntos que entren en el eje, pues
ustedes recuerdan que se hace 0. O sea, aquí el radio en A sería 0. Entonces me voy a mi fórmula, mire, elimino lo que es todo lo que está en A. Ya, chao lo que está en A. Y me quedó solo lo que está la masa de B, el radio de B al cuadrado, masa de C, radio de B al cuadrado. Ahora mire, ¿cuál es el radio? Súper más fácil. Si nosotros analizamos nuestro grafiquito, yo ya puse de una vez, mire, desde aquí, este eje es el que estoy analizando, siempre sale unas líneas perpendiculares, o sea, forma un ángulo de 90 con cada uno de los puntos. Mira, aquí llegué, saco una línea perpendicular, llegó al punto B. ¿Cuánto vale esto? Sería el radio A sobre 2. Y de aquí lo mismo para el C, mire, bajo, me voy hacia el C, una recta perpendicular, ¿cuánto ha valido? A sobre 2. Y entonces podemos analizar que el radio de B es igual a sobre 2 y ese mismo radio es también igual para radio de C. Entonces yo solo voy a poner aquí en mis fórmulas los datos y ya tendría la inercia cuando pasado por esta altura que pasó por el punto A. Entonces nosotros podemos poner masa de B, ¿cuánto vale? La m radio de B al cuadrado. ¿Cuál es el radio de B? A sobre 2 al cuadrado. Masa de C, ¿cuánto vale? M más quiero decir, radio de C al cuadrado. O sea, sería otra vez A sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces usted calcula eso y ya tiene la inercia que nos pide en este problema. Para no confundirnos que estamos analizando solo el punto A y está pidiéndonos una altura, pongámonos aquí, en vez de poner la A, pongámosle altura, la H mayúscula, pongámosle ya. Altura y un simbolito de la altura del triángulo, ya. La altura del triángulo. Así pongamos, ya. Para que no nos confundamos. Aquí también altura del triángulo. Perfecto. Ya. Y hemos calculado la inercia cuando tenemos una altura del triángulo. Perfecto. Y nos vamos ahora. Siempre póngale para que no se confunda las iniciales de cualquier cosa que estamos calculando, ya. Como le hemos puesto aquí pequeñito la B, para el otro la A, la C. Aquí altura de A, y entonces ahí yo ya no me voy olvidando y sé que he estado haciendo y calculando, ya. Y por último vamos a la pregunta C. Nos dice, un eje perpendicular al plano del triángulo que pase por su centro. Ahora sí, un eje perpendicular al plano del triángulo que pase por su centro. Quiere decir que justo en el centro del triángulo vamos a analizar un punto O. Por eso he puesto aquí un punto O. Entonces masa de A por radio de al cuadrado de A más masa de B, como todos los anteriores. Listo, entonces ahora sí vamos a aplicar para qué puse ese circulito ahí. Ya, ese circulito me indica, mire, que justo por el medio del triángulo está pasando el radio de un círculo inscrito, se llama, ya. Entonces yo ya le he calculado, porque aquí no tengo para realizarlo, y ese quiere decir que es el radio, ya. Desde el centro sale el radio, desde aquí mire el radio, y desde acá también el radio para C. Recuerde que como estamos calculando un triángulo inscrito, justo este es el punto, del centro del triángulo. O sea, quiere decir que este punto de aquí, este radio de aquí es el mismo, este es el mismo y este es el mismo, ya. Entonces vamos a ponerle el nombre de R. De una vez aquí ya estamos calculando la R que necesitamos. Sí, aquí en el medio pongamos el punto que estamos analizando, el punto O. Listo, aquí esto también sería R.
y este también sería R. Listo, todos son R, todos son iguales. Entonces de esta manera ya hemos avanzado esta situación. ¿Ya? ¿Qué nos están pidiendo? Dice un eje perpendicular al plano del triángulo que pase por su centro. ¿Ya? Entonces estamos pasando por el centro. ¿Sí? Quiere decir que estamos en el centro del triángulo, o sea, en este punto O, y desde aquí vamos a analizar cada uno de los radios. Mire, es importante que usted analice que el radio para B, el radio para A y el radio para C son los mismos. Aquí sería, mire, como le he puesto aquí, RA, RB y RC es el mismo, ¿ya? Y ahora sí nos vamos a analizar este cuadrito que tenemos aquí, ¿sí? ¿Cómo calcularía yo el radio si no tengo los demás datos? ¿Ya? Entonces vamos acá. Tenemos aquí también, ¿qué es esto? Es A, ¿no es cierto? Tenemos A, perfecto. Y acá también sabemos que el lado del triángulo vale A. Listo. Entonces hemos puesto ya A y A. Ahora, lo que usted debe saber y le enseñan en geometría, en matemática, es esta situación de aquí, que es súper importante para calcular esta situación. ¿Ya? Cuando tengo yo un triángulo inscrito, un triángulo equilátero inscrito dentro de un círculo, mire, tenemos esta situación importantísima para calcular. Esta parte de aquí, desde este centro hasta tocar el triángulo, este azul que yo medí, equivale a el siguiente valor que voy a poner. Equivale a R sobre 2. ¿Sí? Eso siempre va a ocurrir en un triángulo equilátero que tengo yo el centro y el centro hacia abajo. Puedo tener en una forma perpendicular que esta medida de aquí es radio sobre 2. Perfecto. ¿Ya? Y ahora sí nos damos cuenta, mire, hemos bajado rectito, ¿sí? Y otra vez vamos a analizar esa famosa fracción que hemos estado viendo, que es A sobre 2. Sería A sobre 2 para acá y A sobre 2 para acá, ¿no es cierto? Porque justo ha salido este eje de aquí. Listo. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros podemos tener esta parte de aquí así. ¿Ya? Entonces tengo esta parte de aquí. Voy a analizar este triangulito de aquí, ¿sí? El que le he hecho. Mire, este triangulito, en donde la hipotenusa, ¿cuál será? La R. Aquí tengo un lado que será R sobre 2 y aquí tengo el otro lado que será A sobre 2 y aplico el teorema de Pitágoras que le enseñan en matemática. Como he dicho, si usted debe tener conocimientos de matemática para poder realizar estas situaciones de lo que nos piden la inercia en estos sistemas de partículas que nos dan el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? Aquí tengo el lado recto, el ángulo recto, entonces siempre al frente del ángulo recto, o sea, por aquí tengo una flechita, es la hipotenusa. ¿Cuál ha sido? La R, o el lado que se le ve más grandote, esa es la hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, mire, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Si yo tengo aquí R2, este es el primer cateto, R sobre 2, tengo que elevarle al cuadrado, me da R por R cuadrado, perfecto, y ahora este 2 al cuadrado me da 4.
Listo, ya le he puesto directo aquí. Ahora más el cuadrado del otro cateto. Mire, aquí tenemos el cuadrado de este. A por A sería A al cuadrado, perfecto. Y 2 al cuadrado será 4. Y he cumplido con el teorema de Pitágoras. Ahora, lo mismo, estos son comunes, mire, r cuadrado y r cuadrado puedo sumarles. Aquí está 1 y aquí está un cuarto, como hice anteriormente. Este que está sumando pasaría al otro lado a restar. ¿Cómo tiene que restar? 1 menos un cuarto y le va a dar 3 cuartos de r cuadrado. Ya hemos hecho esta suma, este pasó al otro lado, al lado izquierdo del igual a restar con este 1 que está aquí menos un cuarto. Esto es un cuarto, ya. Entonces me dio 3 cuartos de r cuadrado es igual a, como ya utilicé estos, me quedó solo a cuadrado sobre 4. Listo, entonces voy a dejarle, lo importante es dejarle al que yo necesito. ¿Cuál es el que yo necesito? Esta r de aquí, ¿ya? Y es la r que tengo aquí. Entonces, r cuadrado tengo que dejarle solito. Este que está dividiendo, mire, pasa a multiplicar a la a cuadrado, perfecto. Y este que está multiplicando pasa a dividir, mire, 3 por 4. Pasó este 3 acá abajo a dividir. Es como una X, ¿no? El uno sube y el otro baja. ¿Ya? Ahora aquí, mire, puedo eliminar el 4 y el 4 porque estamos multiplicando y me quedó a cuadrado sobre 3. ¿Ya? Y de ahí hemos sacado la raíz, porque aquí tengo raíz, mire. Le saco la raíz aquí y le saco la raíz al otro lado. Por eso, mire, esto ya quedó sin raíz, porque recuerde, mire, cuando tengo yo ahí, ¿sí? Si le saco la raíz, se elimina y me queda solo r. ¿Ya? Es igual, como sacamos a los dos lados raíz, aplicando las propiedades de la igualdad. Listo, pin. Entonces, ¿qué quedó aquí? A cuadrado y abajo 3 y todo con raíz. ¿Listo? Y aquí igual realizamos las operaciones que hemos visto. Mire, podemos dividir en dos raíces, ¿no? Raíz de a cuadrado y raíz de 3. Entonces esto se va y se va. Cuando no tiene nada la raíz quiere decir que es 2, ¿no? Que está aquí un 2 y este 2 con este 2 se va. Y de ahí me queda la respuesta A sobre raíz de 3, que es lo que tengo en mi cuadrito verde. Y ese es el radio que necesito para las tres partículas, ¿ya? Entonces, mire, usted, como nos dimos cuenta, hemos calculado ya el radio de aquí. Y recuerde, como estamos analizando este punto O, de aquí tiene que salir. Entonces, desde este punto tiene que salir el radio para B, radio para A y radio para C. Y recuerde que todos son iguales. Entonces, solo pondría aquí que este radio que nos salió es raíz de el radio A, B y C son iguales. Listo, aquí entonces nada se hace cero. Solo pondría aquí mis datos y ya tengo la inercia en el punto O. ¿Sí? Recuerde que cuando estamos analizando solo un punto no es necesario, ¿no? Porque este punto es como que estuviera para arriba en el aire, un eje perpendicular, como dice. Esto sería como que en el aire estamos analizando un puntito. Esto está como un puntito que va arriba en el aire. Y por eso de aquí en este que está en el aire se hace perpendicular, forma 90 con acá y forma 90 con el de acá. ¿Sí? Es como que aquí estamos aquí en una mesita, en esta mesita tenemos una liga. Desde esta mesa yo levanto hacia el aire, mire, la liga y le tengo hasta aquí. ¿Sí? Eso nos está diciendo. Entonces, si yo levanto esta liguita desde esta mesa que está asentada desde la mesa que está ya sentada, ¿sí? Entonces levanto la liga desde la mesa, este punto, estamos analizando el punto O está en el aire, ¿sí? Y si yo analizo para este lado y para este lado, siempre me va a dar perpendicular. ¿Ya? Entonces eso es verdaderamente lo que estamos poniendo aquí, por eso dice un eje perpendicular.
pero no les he explicado directamente eso para que ustedes ya le analicen de la mejor manera, más fácil. Que cuando yo analizo un punto, mire, no es que siempre va a salir en la teoría o sin tratar de analizarle esta parte de aquí, que tiene que salir una L, ¿no? O sea, una L para acá, para acá, para acá. Como justo es un punto, pues hemos calculado que el radio ya para acá, para acá, para acá es el mismo, ya. Si yo analizo, por ejemplo, en el punto A, solo en el punto, es un puntito, solo en esta partícula, la inercia, entonces la inercia aquí se me haría 0. Y para este, si estoy analizando el A, todo esto sería el radio para este C, y para B sería este radio, ¿sí? Y este de aquí ya no ocuparía nada. Entonces eso es lo importante, ya que nos demos cuenta que cuando analizamos un eje así que esté en el mismo asentado en el mismo plano, ahí sí saco unas perpendiculares, como hicimos en el A y en el B. Cuando analizo solo un punto, mire, salieron los radios que hemos calculado, que en este caso son iguales. Ya, usted solo le queda calcular esto de aquí y hemos culminado cada una de las preguntas de este problema que nos plantearon para resolverlo.